Miguel Ángel Galo Rodríguez, 23 de abril de 2011. No descansaremos hasta encontrarte. Te amo tu familia, nosotros con Dios, ¿quién contra él? Gustavo Castañeda Puentes, detenido y desaparecido por policías municipales de Monterrey, Nuevo León, en las unidades 534, 538 y 540. En la espera sin cansancio, por ti, hijo mío. Marlene Peña, estudiante de la Facultad de Contaduría de la UADEC, secuestrada junto a 3 compañeros en el pasado 11 de abril en Monclova, Coahuila. Bordamos para no olvidar. Las muertes que hay en el país son por las organizaciones criminales. Aunque el discurso de Calderón indicaba lo contrario sobre las desapariciones, en realidad los agentes estatales eran culpables en el 48% de los casos, es decir, que el Estado sí realizó las desapariciones forzadas. Por otro lado, los criminales y civiles eran responsables en un 52%. Se utilizaba como una práctica recurrente por las autoridades a fin de alguna manera evitar ese tipo de gente que era subversiva, ¿no? Cuando la gente hacía un tipo de protesta política o algún tipo de protesta contra el gobierno, pues utilizaban esta práctica de las desapariciones. Una de las estrategias del Estado era relacionar a las víctimas desaparecidas con actividades ilegales. Sin embargo, el 92% de las víctimas no eran criminales, solo el 8% estuvo involucrado en actos delictivos. Cuando un grupo de familiares comienza a organizarse en 2012, a raíz de la desaparición de sus hijos, sus esposos, sus familiares, empezaron a conocerse en las instituciones y a donde iban, ¿no? Al Ministerio Público, a la PGR, a periciales. Entonces empezaron a conocerse y empezaron a organizarse y empezaron a ver que de esta manera, organizándose, eran más fuertes. La ONU recomendó crear una base de datos para conocer la magnitud de la problemática y enumerar los casos de desapariciones en México. Además, llegaron a agregar el delito de desaparición forzada en el Código Penal. Se pide al Estado mexicano que haga la tipificación como delito, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la conducta se describa en un código penal para que tenga sanciones de carácter punitivo, de carácter de privación de libertad, pero no solo para aquellas personas que lo cometen, sino aquellas que también están conforme, digámoslo así para un término muy coloquial, conforme con esa desaparición. Y aquí es donde entra el término de desaparición forzada. Cuando hablamos de desaparición forzada son varios elementos, ¿no? Primero, la desaparición de la persona. Segundo, la intervención de un agente del Estado, sea cualquiera que sea. El gobierno creó el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas y formó un grupo de búsqueda inmediata en el 2011. Sigue siendo lo mismo y existe un grupo de búsqueda inmediata que desafortunadamente recibimos reportes de la gente que no hacen búsqueda inmediata y que siguen realizando estas mismas malas prácticas. Pero bueno, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas tenía muchas inconsistencias, no estaban todos los casos de personas desaparecidas, no venían todos los datos, por ejemplo, nada más venía de que el estado, no venía la edad, no venían datos que sí existen en el expediente, pero no sé de por qué razón no estaban dentro de este registro. Dejó de actualizarse desde abril del año pasado. Del año pasado ya no se actualizó. Dejemos atrás esta parte de la burocracia, de que tengo que ir a pedir un apoyo para poder seguir buscando a mi familiar y tienes que llenar un formulario y me tienes que traer una sentencia y me tienes que traer esto otro. Entonces se vuelve una serie de burocrática que al final optas por, ¿sabes qué? Yo voy solo con mi lucha. Luchar por la búsqueda y encontrarlos. O sea, no queremos vivir eternamente. Nosotras siempre decimos, o sea, somos un colectivo que no deberíamos de existir, porque no deberían de existir las desapariciones.